Muy buen día, mis santos hermanos, que Dios te bendiga rica y abundantemente. A Dios sea toda la gloria y toda la honra por concedernos un día más y una semana más. Es nuestro deseo, nuestra oración al Dios Todopoderoso, que Dios te colme de bendición y te cubras, y que Dios te dé una semana feliz, una semana llena de protección, tanto a ti como a tu familia. Hoy vamos a iniciar la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a tratar sobre lo que es la introducción de esta epístola, y vamos a dar en el día de hoy parte de la introducción. El autor de esta epístola es el apóstol Pablo. La fecha incierta, probablemente entre el año 61 y 64 después de Cristo. Al parecer, Primera de Timoteo y Tito fueron escritas mientras Pablo viajaba y ministraba en el periodo entre dos encarcelamientos romanos. La fecha depende de la respuesta a esta pregunta. ¿Estuvo Pablo encarcelado una o dos veces por los romanos? El libro de Hechos menciona solo una prisión y termina con Pablo estando encarcelado en Roma. No dice nada con respecto a su muerte. Al discutir este punto es necesario tener en mente algo muy importante. Pablo oraba fervientemente para que Dios lo librara de la prisión y le pidió a otros que lo hicieran igual. Filipenses 1, 25 y 26 y Filemón 2. ¿Respondió Dios su oración como se lo había pedido? Nadie lo sabe con seguridad. Sin embargo, hay varios factores que apuntan a que fue librado y luego sufrió un segundo encarcelamiento. 1. La vida y los movimientos de Pablo. En Tito 1:5, Pablo dice que había estado en Creta en un viaje misionero, y en Tito 3:12 dice que estaba pasando el invierno en Neápolis. Estos sucesos no encajan en ninguno de los recuentos de Hechos. La evidencia parece indicar que Dios escuchó su oración y lo libró de la prisión. 2. La vida y los movimientos de los compañeros de Pablo. Observe los dos ejemplos siguientes, y hay otros. En Tito 1:3, Pablo alega haberle dicho a Timoteo que se quedara en Éfeso. Sin embargo, no parece ningún tipo de referencia a esto en las Escrituras. Pablo solo había hecho 2 visitas a Éfeso. Una fue corta, donde apenas hizo algún tipo de ministerio. No se hace ninguna referencia a Timoteo. Hechos 18, 19 al 22. La segunda fue su ministerio de 3 años, en el cual Timoteo sí desarrolló su parte, pero cuando llegó el momento de Pablo marcharse, este envió a Timoteo y a Erasto a Macedonia. No le pidió a Timoteo que se quedara en Éfeso. Entonces, ¿cuándo fue que Pablo le pidió a Timoteo que se quedara en Éfeso? Las Escrituras no hacen referencia a tal visita.
Así que todo parece indicar que hubo una tercera visita de Pablo a Timoteo, una visita después de su primer encarcelamiento y antes de un segundo del cual tampoco hay constancia. En 2 de Timoteo 4:20, Pablo escribe nuevamente a Trófimo, dejó en Fileto enfermo. Pablo estuvo en Mileto antes de su primer encarcelamiento romano, pero no dejó a Trófimo enfermo allí. Hechos 20:17. Trófimo siguió con Pablo para Roma. Hechos 21:29. Cuando entonces se quedó Trófimo enfermo en Mileto, la única respuesta clara parece ser que Pablo hizo otra visita a Mileto después de su primer encarcelamiento, antes de su segundo, del cual tenemos constancia o no tenemos constancia escrita. 3. La cuestión de tiempo entre la escritura de la epístola de prisión y la epístola pastorales, la epístola de la prisión, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filimón. O sea, estas epístolas fueron escritas estando el apóstol Pablo en prisión. Fueron escritas cuando Pablo estuvo preso en Roma. Observe el ejemplo siguiente. Filimón 4 dice que Demas es un seguidor de Cristo, pero en 2 Timoteo 4:10 dice que había desertado. Definitivamente la carta a Timoteo fue escrita después de la carta a Filemón, cuando las evidencias apuntan a una fecha posterior a su primer encarcelamiento, antes de un segundo del cual no tenemos referencia. Esta parece ser la única explicación clara, como se ha planteado. Primera de Timoteo y Tito parecen haber sido escritas juntas justo después que Pablo fue liberado de su primer encarcelamiento en Roma y durante sus viajes de ministerio. En algún momento en esos pocos años lo volvieron a arrestar y lo encarcelaron en Roma por segunda vez. Durante este segundo encarcelamiento y antes de su ejecución, escribió a 2 de Timoteo. Probablemente su ejecución fue entre el año 65 y el 68. ¿A quién estaba o está dirigida esta carta? A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Primera de Timoteo 1:2. El padre de Timoteo era griego e incrédulo, pero su madre era una judía creyente. Su nombre era Eunice y el nombre de su abuela Loida. Segunda de Timoteo 1:5. Timoteo no estaba circuncidado, por lo que podemos inferir que fue educado según las costumbres griegas. Hechos 16:3. Cuando Pablo conoció a Timoteo, ya este era un cristiano con un fuerte testimonio, una fuerte convicción y un fuerte fundamento en la fe cristiana. Tanto así que Pablo buscó la primera de que se encontrara en su compañero de misiones. La madurez de Timoteo y su importancia se ve en Hechos 16, cuando la palabra él del versículo 2 se cambia rápidamente a les en el versículo 4. Timoteo se convirtió en un hijo para Pablo. Primera de Corintios 4:17. Pablo lo estimaba tanto, que lo amaba tan profundamente, que dijo que este era el único hombre cuya mente fuera con la suya propia. Filipenses 2:20. Probablemente Pablo lo escogió para que se convirtiera en su sucesor. Filipenses 1:1. A partir de ese momento se le ve con Pablo siendo enviado
por administrar a ciertas iglesias. Él estuvo con Pablo en su primer encarcelamiento, Colosenses 1:1 y Filipenses. Parece ser que Pablo fue librado de la prisión y que Timoteo comenzó a viajar con él otra vez. Primera Timoteo, introducción, fecha. En este viaje Pablo lo dejó en Éfeso para corregir ciertos errores que habían surgido, mientras que él mismo siguió de viaje hacia Macedonia para visitar las iglesias de allá. Muy poco después, Pablo fue arrestado y encarcelado en Roma por segunda vez. Tan pronto como fue posible, Timoteo se le unió. Segunda de Timoteo 4:11 y 21. Pero esta vez él también fue encarcelado. Sin embargo, lo libraron más tarde, Hechos 13:23, mientras que Pablo o fue decapitado o lo liberaron y comenzó su viaje misionero hacia España. Propósito. Pablo tenía 3 propósitos al escribir a Timoteo o 1 Timoteo. 1. Alentarlo en su fe y andar cristiano. 2. Alentar en cuanto a las falsas enseñanzas y los errores doctrinales. 3. Enseñar los requisitos y orden de los oficiales de la iglesia. Los creyentes necesitaban saber cómo comportarse en la iglesia para que si tardo sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente y columna y baluarte de la verdad. Características especiales. Primera Timoteo es una epístola pastoral. Hay otras 2 epístolas pastorales, Segunda Timoteo y Tito. Se le llama epístolas pastorales porque tratan fundamentalmente el tema del cuidado pastoral, la supervisión y organización de la iglesia. Le dicen a los creyentes cómo comportarse en la casa de Dios. Primera Timoteo 3:15. Es interesante que el término pastoral tiene una larga historia. Fue Tomás Aquino quien lo usó por primera vez en el año 1274. Él llamó a 1 Timoteo una epístola de instrucción pastorales y a 2 Timoteo una epístola de cuidado pastoral. Sin embargo, el término epístola pastorales comenzó a usarse ampliamente solo después que D.N. Verdock 1703 y Paul Anton 1726. Así las describieron Donald Gutiérrez. Amén. 2. Primera Timoteo es una epístola personal. Fue escrita a un discípulo joven que pronto fue amado como un hijo. La epístola está llena de sentimientos cálidos y afectivos y también de instrucciones que dirigirían la conducta personal de Timoteo. 3. Primera Timoteo es una epístola eclesiástica. Fue escrita para responder preguntas acerca de la organización de la iglesia, la pureza doctrinal y la conducta personal. 2 cosas estaban sucediendo. Primero, el número y el tamaño de las iglesias aumentaba rápidamente. Y en segundo lugar, los apóstoles estaban convencidos. En ambos casos, los apóstoles eran incapaces de alcanzar personalmente e instruir a todas las iglesias. Así que era necesario escribir para que las iglesias estuvieran arraigadas y cimentadas en el Señor. Número 4.
Primera Timoteo es una epístola apologética, es una defensa de la fe. Los primeros rumores y falsas enseñanzas habían comenzado a aparecer. El gnosticismo, introducción. Por lo tanto, Pablo alerta a los creyentes a defenderse o a defender la verdad de la enseñanza, de las enseñanzas eróticas y falsas. Mis amados hermanos, en esta mañana, hermosa introducción de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Dimos una panorámica de lo que es la introducción, quién la escribió, a quién se dirigió, en qué fecha fue escrita y el propósito, para qué se escribió esta epístola, ya que estaban surgiendo algunas doctrinas venenosas como el gnosticismo y otras más, una serie de herejías. Por eso hoy nosotros tenemos el privilegio de utilizar el libro de Primera y Segunda de Timoteo, donde vemos con firmeza y fundamento se defiende la verdad del Evangelio y la verdad y la estabilidad de la iglesia. En estos tiempos de crisis mundial, económica, política, religiosa, es interesante que cada hijo de Dios que está cimentado en las 16 doctrinas fundamentales cada vez más escudriñe las escrituras y puedan defender y permanecer en la fe. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Oremos. Soberano Padre que mora en gloria, en esta mañana te agradezco una vez más esta oportunidad que nos brindas de poder reflexionar, adorar, explicar tu palabra para el crecimiento espiritual de los santos. En esta mañana la tomamos para exaltar el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo, que es el Señor del universo. Jesucristo, que es el Señor de la iglesia. Jesucristo, que está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Jesucristo, que es el camino que conlleva a la vida eterna. Jesucristo, que en la cruz del Calvario expresó estas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Expresó esta palabra: consumado es. Aleluya, fue consumada, fue terminada la obra de redención que el enemigo quiso arrebatarle de las manos cuando le planteó 3 tentaciones para que Cristo hiciera una demostración de su poder, pero a la vez entonces se convertía en desobediente al Padre y obedecía al enemigo Satanás, y luego se derrumbaba el plan de salvación de la humanidad. Pero gracias porque Cristo en carne sufrió, padeció y soportó estoicamente hasta que fue llevado a la tumba, fue dejado allí. Al tercer día se cumplen las escrituras, resucita y luego comienza a aparecérsele a sus discípulos, a los apóstoles, con pruebas indubitables, y duró 40 días sobre la tierra, y luego se fue a la diestra del Padre y desde ahí intercede por nosotros, pero aún en su omnipresencia está al lado de nosotros. Te damos gracias, Señor. Bendice cada corazón, llénalo con tu Santo Espíritu, Dios, y que la bendición del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo esté con cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Cada viernes a las 5 de la tarde, por Bendición 95.1 FM, escucha el programa El Tabernáculo en Acción. Entra a nuestro canal de YouTube, Pastor Gustavo Casado Tabernáculo. Suscríbete y dale a la campanita para que disfrutes
Los viernes a las 5 de la tarde, la repetición del culto dominical. Los martes a las 8 de la noche, un repaso de escuela bíblica. Todos los días a las 6 de la mañana, el matutino pastoral. El tabernáculo